Muy bien, jóvenes. En esta clase 4 de estos análisis de las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a verificar o analizar el comportamiento de la velocidad a través del tiempo. Es decir, vamos a ir escudriñando intervalo a intervalo para ver cómo son las velocidades de estos movimientos. Vamos a empezar con el intervalo entre el 0,2 segundos, que es este intervalo de acá, y vemos que aquí hay una línea recta, pero tiene alguna inclinación. Y como estamos graficando velocidad contra tiempo, significa que la velocidad va aumentando a través del tiempo. Por lo tanto, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, ¿a qué razón esta velocidad va aumentando a través del tiempo? La calculamos. Podemos calcular la velocidad media, que estaría dada como velocidad final menos velocidad inicial entre 2. Sustituimos los valores, pero estos valores, ¿de dónde los obtuvimos? Nos vamos a la gráfica y empezando con el tiempo final, que sería 2 segundos aquí, tenemos que la velocidad es 10 y nos marca aquí que está medida en metros sobre segundo, como está acá. Luego, menos la velocidad inicial. Tomé la velocidad inicial aquí, en esta rayita de acá, porque aquí, por lógica, es 1 segundo. Si yo veo la intersección entre estos dos puntos, vemos que aquí la velocidad que nos está marcando son 5 metros sobre segundo. Lo dividimos entre 2. Al hacer eso, tenemos que 10 menos 5 me da 5 metros sobre segundo entre 2. Y esto da un total de 2.5 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad va aumentando a través del tiempo a razón de 2.5 metros sobre segundo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el siguiente intervalo, que sería de 2 segundos a 5 segundos, como pueden ver, hay una línea horizontal. Esto significa que la velocidad es constante. Y hay que recordar que en el único movimiento donde la velocidad es constante es en el movimiento rectilíneo uniforme, porque va avanzando el tiempo con una velocidad constante, pero aumenta su distancia. Por lo tanto, pasamos al siguiente intervalo, que es de 5 a 7 segundos, es decir, 5 a 7 segundos, es este pedazo de aquí. Esta línea de acá. Nuevamente nos enfrentamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque la velocidad va aumentando. ¿A razón de cuánto aumenta esta velocidad? Nuevamente volvemos a realizar o calcular la velocidad media. Y aquí, en el último punto de este intervalo, que sería 7, observamos que la velocidad es aproximadamente 16.6 metros sobre segundo. Menos. Observamos aquí la velocidad que nos marca en 5 segundos, que es el inicio del intervalo, y esta velocidad nos marca 10 metros sobre segundo. Lo dividimos entre 2 y obtenemos un total. Al restar 16.6 menos 10 nos da 6.6 metros sobre segundo sobre 2, obteniendo 3.3 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad va aumentando a través del tiempo a razón de 3.3 metros sobre segundo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pasamos al siguiente intervalo, que es este de aquí, que sería 7 segundos a 10 segundos. En ese intervalo, el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Por qué sé que es desacelerado si yo observo en la gráfica? Conforme pasa el tiempo, la velocidad disminuye. El que la velocidad disminuya significa que el móvil o el objeto está frenando. Por lo tanto, su velocidad va disminuyendo
conforme disminuye su aceleración. Es decir, va desacelerando. Ahora, esta desaceleración pasa de tener 16.6 metros sobre segundos a una velocidad de 5 segundos, como aquí lo marca la gráfica. Muy bien. Pasamos al siguiente intervalo, que en este caso, en este punto, es una línea perpendicular. Significa que el tiempo no transcurre y aunque la velocidad esté aumentando, el móvil no se mueve, o sea, no hay movimiento. Quizás a lo mejor, no sé si ustedes han escuchado que hay gente que acelera y acelera y hace ron, 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 y el carro no se mueve. Entonces, eso es lo que está pasando en ese instante. Nada más están apretando el acelerador, pero no avanzan. Pasando al siguiente intervalo, que es de 10 segundos a 15 segundos o 16 segundos aquí, se observa que la velocidad es constante, porque tenemos una línea recta horizontal. Eso significa que el movimiento aquí es movimiento rectilíneo uniforme. No aumenta su velocidad, pero sí avanza en distancia. Pasando al último intervalo, que es de 12 a 16 segundos, si analizamos el tiempo, aquí se podría ver que el objeto está regresando a través del tiempo, es decir, estamos yendo al pasado y eso no existe. Por lo tanto, en esta gráfica podemos deducir que el movimiento no existe, aunque veamos que la velocidad disminuye y que el tiempo aumenta, ese movimiento físicamente no es posible. Por lo tanto, este es el análisis de esta gráfica. Con esto terminamos análisis de gráficas en estos dos movimientos y pasaremos a la siguiente clase donde veremos caída libre.